Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Mateo Navas, subeditor de DF+. Esto es DF en Infinita. Mateo Navas de regreso aquí en DF en Infinita, que retoma temporada este 2025 después de la renovación que eligieron los productores a cargo de este espacio. ¿Cómo estás, Mateo? Hola, Mateo. Ni hao. No es que venga de vacaciones desde China, ¿no? No es que venga de vacaciones desde China, pero vamos a hablar de China. Oye, yo los extrañé. Nosotros también. Y nosotros a ti. Veníamos hace rato preguntando ¿y cuándo vuelve DF? ¿Y cuándo vuelve DF? Bueno, Volvió. DF en Infinita de regreso y con un temón, ¿no? A propósito de la contingencia de los últimos días. O sea, no puede estar más ad hoc. Vamos a hablar de negocios chinos y no cualquier negocio chino. Sí, y es terrible porque además China y Chile es muy difícil de diferenciarlo, entonces si es que me equivoco, perdón de antemano. Vamos a hablar de Chile, de China, de empresarios, de parlamentarios, de marcas, sobre todo como lo que engloba todo esto, que es como esta creciente influencia y llegada que está teniendo el empresariado chino en los negocios de Chile. No son solamente los malls chinos, no son solamente los restaurantes de comida china, es mucho más que eso y vamos a hablar de eso en un poquito más, pero ahora vamos a partir por el principio. A ver. Se llama Bo Yang, pero en Chile es conocido como Emilio Yang. ¿Y quién es? Bueno, es muchas cosas. Es empresario, le dicen algunos, otros lo califican como gestor, como lobista. Colaborador de Carol Cariola, según ella misma ha dicho. Colaborador, también dicen que, bueno, es un activo participante del grupo interparlamentario chileno-chino, que es una organización oficial que reúne decenas de parlamentarios con una serie de personas, digamos, y representantes del país asiático. Y estamos hablando de él. Quizás lo conocen obviamente porque su nombre surgió la semana pasada cuando se revelaron chats de 2022-2023 en los que la diputada Carol Cariola pedía gestiones en favor de él a la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Tenemos un cacho, necesito tu ayuda, le comenzó diciendo la diputada del PC a la alcaldesa. ¿Por qué? Porque le dice, uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagar la patente y los van a clausurar. Perdón la ignorancia, pero ¿por qué un mall chino tiene patente? Porque mall chino yo lo asocio con alcohol. Porque puedes vender alcohol igual como vende un supermercado, por ejemplo. Ah, claro. Es que yo asocio el mall chino como a los mall chinos que yo he ido como que no venden, claro, no son supermercados, pero sí, puede estar a supermercado. Entonces, este intercambio de mensajes, bueno, forma parte de una investigación de la Fiscalía por un presunto tráfico de influencias que derivó de diligencias nada que ver, que el Ministerio Público estaba haciendo en el marco de el caso Sierra Bella. Y hasta ahora lo que se sabe es que existieron invitaciones a comer, reuniones, distintas gestiones con Emilio Yang por parte de autoridades chilenas. Y es un beneficio, obviamente, que pocos pueden acceder. O sea, son pocos los empresarios, los hombres de negocios, las personas que tienen un mall, un local comercial. Claro, que la patente de alcohol se las tramite la propia alcaldesa. Exacto. Entonces de ahí viene, digamos, esta indagatoria por tráfico de influencias. Y más allá de conocer los detalles de esta trama, que es interesante quizás profundizar en este segundo tío Emilio, le digo yo, muchos coinciden que más que un empresario es alguien que tiene profundos nexos con la política nacional, con distintos círculos de China en Chile. Yeah. Y esto no es cualquier cosa porque los empresarios chinos, que son muchísimos, son muy numerosos, no todos hablan español. O sea, no todos hablan español, entonces eso ya es una barrera de entrada. Y él sí tenía, digamos, este conocimiento y logró mediante distintas diligencias, logró, digamos, establecer puentes con muchas autoridades. Por ejemplo, acompañó a la delegación encabezada por Carol Cariola, que viajó a China en junio de 2024, el año pasado, y también ha participado de distintas cámaras de comercio que unen a los dos países. Y también en octubre pasado, Carol Cariola se reunió con el embajador chino en Chile, que es Niu Qimbao, y en esta cita también estuvo Emilio Yang, a quien no lo presentaron en este comunicado de prensa posterior que sale que ella se reunió con el embajador. Claro. Solo dicen con el señor Emilio Yang. Y además la embajada como que le dijo la desconocía, ¿no? Sí, absolutamente. La embajada el pasado viernes dijo
que no tiene ningún vínculo, digamos, oficial con Emilio. Y también en esa cita estuvo el gerente de Huawei en Chile. O sea, es alguien que tiene vínculos no solamente con la política chilena, sino que también con las empresas chinas que están instaladas en Chile. Y también tiene un nutrido árbol, digamos, de sociedades. Pensé que ibas a hablar del árbol de Pascua. No, que comparte con incluso autoridades. No sé si vieron el reportaje de CIPER de hace un par de días que reveló que el diputado de Amarillos, Andrés Llonet, participaba en 2 entidades con él. O sea, Forestal Comercial, creada en 2019, y Labs Latin American Business Strategy, SPA, constituida en agosto de 2021. Ninguna, eso sí, fueron incluidas en su declaración de patrimonio del diputado, porque a juicio de él no habían iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos. La empresa en cuestión, o sea, la empresa que estaba tratando de conseguir esta patente, estas diligencias con la Municipalidad de Santiago, se llama Empresa Importadora y Exportadora de Alimentos Chinamart Limitada. Ya, esa es la sociedad que tenía los problemas de patente, que está en el Centro de Investigación por Tráfico de Influencias que está llevando a cabo la Fiscalía. Y se trata de un local ubicado en Santiago Centro, obviamente, en la calle Gorbea, pero hasta ahora, según informaciones que tenemos hasta ahora, no está actualmente vinculada societariamente con Emilio Yang. Quien también, digamos, se distanció de esto, es lo que hablábamos antes, es la embajada de China en Chile, que dijo que, producto de todo lo que se ha hablado, de la información que ha surgido, ellos no tienen ninguna vinculación con esta persona. A pesar de eso, obviamente que en materia de investigación de la Fiscalía, sí aparecen varios nombres vinculados a esta empresa en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, donde todas las personas... Claro, tiene dos trabajos importantes el INAPI, uno registrar las marcas y otro también las patentes. Y esta empresa que estaba tratando de conseguir esta patente ha sido exitosa en algunas y también ha fallado en otras, inscribir muchas marcas, muchas solicitudes de marcas que algunas han sido denegadas y otras aceptadas. La gran mayoría han estado en chino. Y lo que hace entonces, y lo que hicimos en DF Más el domingo, fue traducir algunas de estas, porque el mismo INAPI las traduce, y es como chistoso, porque, a ver, inscribieron satisfactoriamente la marca Shisuren, que fue registrada el año pasado y que tiene vigencia hasta 2034, que se traduce como tribu. Tribu, sí. Ya. Hay otra marca que se llama Xin Xuan, perdón mi chino. Oye, qué buen mandarín está diciendo. Registrada en el mismo lapso de años, o sea, hasta 2034, que significa oro en Azusa. Y también les han denegado bastantes. Una, por ejemplo, le dicen No Wang, que es traducida como rey de caracol número 1. Ya. ¿Se entran con esto? Y otra más que aparece... ¿Cuál será? ¿En qué categoría se te ocurre? Esa es la gran pregunta. ¿Será un restaurante? A ver, ¿cómo es? ¿Caracol número 1? Rey de caracol número 1. ¿Y no hay ninguna que se llame Tortuburger o alguna cosa? Hay una que también fue rechazada que se llama Kui Shupai, traducida como árbol de girasol. Así podemos seguir, son más de 20 marcas que han tratado esta misma empresa que está en el centro de la investigación de la Fiscalía. Obviamente estos son datos anecdóticos que rodean a la famosa esta sociedad importadora y exportadora de alimentos Chinamart Limitada, pero hay algo más grande y que es de más interés, digamos, de las empresas, de los empresarios, que tiene que ver con esta creciente influencia del gremio de negocios chinos en Chile. A ver, les pongo un ejemplo, quizá alguno de ustedes que fue de vacaciones en el verano. Pongan cualquier ciudad pequeña, cualquier pueblo en Chile, lejos de Santiago, es mucho más probable que el vínculo que esa comunidad tiene con el comercio venga quizás por el lado de un mall chino o de un comercio chino que de un retail tradicional, un retail, digamos, un Falabella, un París, etc. O sea, es una industria, son negocios que están muy expandidos en Chile. Uno puede ir a un balneario en la segunda, tercera, cuarta región y va a haber un mall chino, y lo más probable es que uno no encuentre una cadena tradicional de comercio minorista. Y es ahí donde muchas personas del mundo del comercio retail ven una amenaza, una amenaza a su negocio, digamos, porque son negocios que están creciendo a pasos agigantados y que tienen un vínculo directo con China. O sea, es decir, una persona
de Ripley, que tiene que importar cosas desde China, tiene que pasar por el intermediario, del intermediario, del intermediario. Aquí el vínculo es mucho más directo, es mucho más rápido. Y entonces, por lo tanto, eso explica en parte los precios, ¿no? Exacto. Entonces, esto obviamente no es un fenómeno solamente fuera de Santiago. Acá en la capital hemos visto como grandes cadenas de comercio chino, como AliStore, como Doremi, empezaron a arrendar incluso grandes espacios que antes eran usados por Falabella, por supermercados como Montserrat. O sea, incluso la semana pasada trascendió que un negocio chino de estos mall chinos que se llama Family Shop quería comprar Corona. Sí, que tiene más de 50 sucursales. Corona lo soluciona, que está pasando por un delicado momento financiero. Hoy día iban a tener una junta de acreedores para solucionar esta situación. O sea, estamos hablando de que el negocio de los mall chinos, del retail chino, ya se está, como decimos en la jerga de los negocios, se está poniendo los pantalones largos. ¿Ya? Se está poniendo los pantalones largos porque ya son muy grandes, son players que tienen muchas sucursales y que obviamente están compitiendo no solamente ahora en precios, sino que también en tamaño de negocio, en influencia de locales, en locación, etc. Y uno se pregunta además hasta qué punto la competencia es leal, ¿no? Porque uno podría pensar que finalmente si uno tiene acceso directo al mercado chino, no lo sé, esto es un tema para la Fiscalía Nacional Económica, pero hasta qué punto no hay precios predatorios, no tienen un acceso distinto, quizás, yo no lo sé, pero quizás a Ripley o a un retailer no le venden al mismo precio que le venden a aquellos con propiedad china y por lo tanto hay una ventaja. Sí, absolutamente. O sea, es algo que ya el mundo del retail tradicional ya está analizando con mucha detención. O sea, si hoy día una persona necesita, voy a decir algo simple, pero un cargador de teléfono, va a pensar primero en ir a un local chino antes que un comercio tradicional y es ahí donde están poniendo mucha atención porque efectivamente un bolsón grande de clientes se les están yendo. Pero no es solamente en el retail. En febrero, ahora hace un par de semanas, publicamos en Diario Financiero que en el segundo semestre del año pasado muchos inversionistas chinos adquirieron al menos 3 grandes terrenos industriales en el sur de Santiago, en el sector sur, en transacciones que alcanzaron más de 25 millones de dólares. O sea, además son grupos, me han dicho un par de personas, que no se apalancan mucho en la banca. O sea, son grupos que ocupan liquidez y pagan muchas cosas al contado. Entonces, también para el lado del comprador también eso es muy, muy atractivo. Y lo más, obviamente, conocido son los mall chinos, pero también tenemos restaurantes, tenemos también mineras, etcétera. Hay un elemento súper importante cuando uno está hablando de China y que tiene que ver con algo obvio y que es el principal socio comercial de Chile. ¿Ya? Y de ahí radica la importancia política en todo lo que tenga que ver con esto, pero también podríamos hablar de puentes con la política chilena interna, por ejemplo con el Partido Comunista Chileno. ¿Ya? O sea, en el grupo, solamente por dar un ejemplo, pero en el grupo interparlamentario chileno-chino, sin ir más lejos, los 10 diputados comunistas participan en esta instancia. Y Caro Caliola tenía un rol, claro, preponderante. Y en particular la proporción, si uno lo puede revisar en internet, la proporción de izquierda-derecha dentro de este grupo es mayoritariamente hacia la izquierda. O sea, la gran mayoría están todos los comunistas, pero están también parlamentarios del Partido Socialista, hay muchos personeros también del Frente Amplio, etcétera. Entonces, ahí hay un punto que es de interés. Y además, obviamente, nos sorpresa que han habido puentes, siempre hay conversaciones, vínculos entre el Partido Comunista Chileno con el Partido Comunista Chino. Sin ir más lejos, una de las cosas que me acuerdo que llamó la atención de la presidenta de la visita de Estado que hiciera el presidente Boric fue la presencia, por ejemplo, de la vocera de gobierno, que entonces era Camila Vallejo, cuando el rol de la vocera de gobierno en general está circunscrito como a la frontera y es raro que estén viajando con los presidentes y sin embargo el viaje a China fue con Camila Vallejo. Exactamente, y con esto termino, que es algo que alguien me dijo antes de venir acá y que es bien interesante y un poco haciendo futurología, ¿no? Pero, a ver, esto no solamente tiene que ver con los negocios, no solamente tiene que ver con la política interna, también tiene que ver un poco con la posición que podría tener Chile en un futuro cercano, quizás en el caso de que las relaciones entre Estados Unidos y China se tensionen aún más,
¿Por qué? Porque quizás en algún minuto, si es que esta guerra comercial, estas tensiones entre los dos países, hay que elegir. Claro. Bueno, aquí elegimos a nuestro principal socio comercial, donde se va la gran mayoría del cobre, o elegimos, por ejemplo, a nuestra principal, claro, a nuestra principal referencia cultural, etcétera. O sea, ahí hay una discusión bien interesante, considerando además la lógica del soft power, del sharp power, del hard power, que tiene que ver con esta influencia de los grandes países en otros países, mediante no, digamos, lo coercitivo, sino que a través de vínculos con la política, vínculos con los negocios, y el mejor ejemplo es el puerto de Chacay en Perú. O sea, por eso muchas personas vieron esto como una medida y una jugada muy estratégica de China para estar en Latinoamérica, y esto viene a reforzar ya muchas adquisiciones de otras empresas. Y que es el continente que le falta, porque sabemos que presencia en África ya es noticia antigua. Sí. Exacto. Entonces ellos ya están en industrias súper estratégicas en Chile, están en la energía, están en la minería, están en el litio. Entonces hay que verlo con interés, no solamente por lo anecdótico que es este caso de tráfico de influencia, sino que también cómo un grupo de empresarios, un grupo cultural bien importante en Chile está tomando cada vez más fuerza y está teniendo vínculos directos con la política chilena. Mateo Navas, su editor del DF+, de regreso acá, nueva temporada de DF en Infinita. Con la papa. Lunes, miércoles y jueves, aquí en Lo que faltaba, martes y viernes en la mañana, ahora es cuando. Que estén muy bien, Mateo. Muchas gracias por venir. Que les vaya bien, chao. Hasta la próxima. 7:24. Esto fue DF en Infinita con Mateo Navas, subeditor de DF+, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Lo que movió la jornada y la información necesaria para estar al día. Estás en Lo que faltaba.